Muy buen día, comenzando motivado el día de hoy, martes, como con sabor a lunes, eso sí. ¿Cómo están ustedes en sus casas, señor director, allá en el Switch? ¿Cómo están? Con lluvia. Acá estamos bien molidos. Bien molido. Un fin de semana largo, estuvo extenso y ya estaba en pantalla junto a Lailín y Silvana el día de hoy. ¿Cómo están, chiquillas? Muy bien, gracias. ¿Cómo estuvo el fin de semana? Bien movido. Sí. Sí, ¿se salvaron del resfriado? Sí. Muchos cayeron en cama este fin de semana. Cambio de clima, creo que. Puede ser, hubo sol el día domingo. El sábado igual, tuvimos sábado. días primaverales. Y el día de ayer con lluvia también. Sí. ¿Y para qué hablar del día de hoy? Pura lluvia. Parece que San Isidro dejó abierta la llave. Porque Sí, llovía. como que estuviéramos en pleno invierno. Lluvias tropicales para Valdivia. Claro. ¿Y descansaron? Sí, harto. Sí, un poco. ¿O salieron a carretear? Aquí yo estuve en Santiago. Ah, así fuiste que, en Santiago. claro. ¿Cuándo No llegaste? sé tanto. Ayer. ¿Y qué tal el viaje? Bien, tranquilo. Sí, Santiago estaba rico igual, con sol. Y parece que ya hoy día también empezaba la lluvia o estaba un poquito más nublado. Hoy está como igual raro el clima porque va a llover. Según el pronóstico que vi yo antes de llegar, llovía hasta el jueves. Y el viernes con sol y el sábado con un sol tremendo acá para el día. Aquí. Todo lo que se ¿Aquí? viene. Sí. Así que abríguense, harto tapsin nomás. Yo estuve un fin de semana en cama. Pucha. Sí, ¿Y ya está resfriado. O sea, ¿no lo disfrutaste tanto? Sí. No, Ah, bueno. no, ese día con sol el día domingo quise salir, no pude. Pucha. Pero bueno, el día de hoy, chiquillas, vamos a conversar de... Hoy día vamos a hablar sobre los malos hábitos orales. Como por Están ejemplo... relacionados principalmente con los niños que usan el chupete, la mamadera, El dedo. el dedo, ¿cierto? El tuto también de Sí. repente o diferentes objetos. Niños que al momento de tragar o de deglutir lo hacen de una forma distinta al resto. Y también en aquellas personas que tienen respiración oral o respiración bucal. Así que eso, más o menos, para que la gente se pueda percatarlo en sus hijos. En el colegio, por ejemplo, que si descubren que algún niño en general es más somnoliento o que siempre está con la boca abierta. ¿Y la mamadera? Porque hay casos que yo he escuchado que el niño está hasta con los 8 años con mamadera. Claro. Eso Entonces- es justamente un mal hábito oral. ¿Y cómo lo harán cuando van al colegio? Los niños. Con De eliminar la mamadera. Sí. O sea, que muchas veces toman en la mañana y en la En la noche casa, mamadera. claro. Y en el colegio no Lo toman dejan. leche, claro. Para que no le hagan bullying. Así digo. es, porque si no los molestaría mucho. Exacto. Sí, imagínate 8 años con mamadera pidiendo... Claro. La idea es revisar un poco las consecuencias que traen estos malos hábitos orales y, bueno, crear un poquito de conciencia igual, porque muchas veces los papás así como que ya, para que no llore, por ejemplo, le pongo el chupete. El tete. Claro, y de repente se exceden con respecto a la edad en la cual ya se puede utilizar ¿Y todavía hasta qué este edad más o implemento. menos se puede usar el chupete? Aproximadamente. O sea, digo lo ideal, porque a veces se Sí, extiende. claro, o sea, año y medio, 2 años más o menos podríamos decir que ya... Es aceptable que tenga el Sí, tete. pero ya después de los 2 años ya hay que eliminarlo Sí o sí. sí. Completo, de Sí, raíz. de raíz, porque si no el daño que se produce es importante. Eso Las es- alteraciones. ¿Qué daños podría provocar? Principalmente, sí, principalmente se generan malformaciones orofaciales y eso trae como consecuencia problemas en el habla con respecto a los sonidos o los fonemas que los niños dicen, en general alteraciones también a nivel de la deglución. Es como una seguidilla de cosas, o sea, el hecho de que el niño use el chupete o se chupe el dedo o use mamadera en un tiempo muy prolongado va a tener varias consecuencias. Así que ahí trajimos una presentación para ir como ¿Para ir viendo. evaluando? Claro. Sí. Mira, están por ahí, señor director, las diapositivas para ir avanzando en el tema de hoy. Hoy aprovecho de saludar a Isla Teja que nos están viendo. Ahí estamos. Malos hábitos orales. Exacto. Sí. Bueno,
En resumen, los malos hábitos orales más comunes son la succión no nutritiva. ¿Qué quiere decir esto? Los niños, desde que nacen, ¿cierto?, comienzan a alimentarse a través de la succión, tanto del pecho materno como de la mamadera o el típico relleno que le dan las mamás. Y eso es una succión nutritiva, porque la utilizan para alimentarse. Pero cuando hablamos de succión no nutritiva, es aquella que usan como entretención, Claro. como por ejemplo el chupete, la succión digital o, como comentábamos, la succión de algunos otros objetos como los tutos, por ejemplo, un peluche o un juguete que es como el juguete regalón del niño. También podría darse que... Con el que se tiene que quedar dormido. Claro. Por ejemplo. Otro mal hábito es la interposición de los labios, por ejemplo el labio inferior entre los dientes, que en general, ¿cierto?, es como una mala costumbre o ya un mal hábito de hecho. La deglución infantil o deglución atípica, que es cuando los niños no pueden tragar de la forma en que todos lo hacemos, ¿ya? La forma normal o adecuada de hacerlo es que cuando nosotros preparamos el bolo alimenticio, este se ubique en el centro de la lengua y que la punta de la lengua esté ubicada justo en las arrugas del paladar, que es atrasito de los incisivos superiores. Y ahí se hace la proyección del bolo alimenticio hacia la faringe. En el caso de estos niños, bueno, lo vamos a ver más específicamente igual, la lengua se ubica entre los dientes. Por lo tanto, hacen fuerzas musculares inadecuadas. Y el último, que también es bastante común, es la respiración bucal o respiración oral, en donde el modo normal o el modo fisiológico de respirar es por la nariz, que el aire ingrese por la nariz a nuestro cuerpo. ¿Y eso a qué se debe, que respira por la boca? Pueden haber múltiples factores. Por ejemplo, muchas veces se produce porque cuando la gente habla de que tiene adenoides, no sé si lo has escuchado. No, nunca lo he escuchado. Ya, muchas veces la gente dice que tiene adenoides. Ya, todos tenemos, es una parte anatómica de nuestro cuerpo, pero a veces la adenoides están hipertróficas, o sea, están más grandes de lo normal. Muchas veces también las amígdalas están hipertróficas, o sea, están también inflamadas. Entonces eso puede impedir que el aire pase normalmente por donde tiene que pasar, desde la nariz hacia el sistema, y como tenemos estas inflamaciones, el aire no puede pasar correctamente. Entonces un mecanismo para compensar esto es la respiración bucal. Y cuando veo que mi hijo está así, o mi hija, ¿qué debo hacer? ¿Me preocupo que no está respirando bien por la nariz? O sea, claro, lo que se debe hacer en esos casos es ir al otorrino, contarle, ¿cierto?, que se está generando esta respiración bucal. Muchas veces cuando duermen, ahí es cuando uno lo puede notar mayormente, si es que en el día de repente se nos pasa, porque están durmiendo con la boquita abierta. Entonces empiezan a generar, por ejemplo, ronquidos, que claramente el ronquido sabemos que no es normal, menos en un niño. Claro. Entonces hay que ir al otorrino, contarle lo que está pasando, ahí se evalúa si es que es necesaria realizar alguna cirugía, y después obviamente hay que hacer un entrenamiento también de la correcta respiración, porque tenemos un patrón de respiración bucal que se va a mantener en el tiempo si es que no lo tratamos, porque el niño ya respira por la boca, es su costumbre en el fondo. Exacto. Entonces, si después de hacer la cirugía nos quedamos solo con eso, probablemente sigue respirando por la boca. Entonces ahí es necesario hacer alguna intervención fonoaudiológica para poder enseñarle el patrón respiratorio correcto, que viene siendo el modo nasal. Sí. Además de las amígdalas hipertróficas o adenoides hipertróficos, puede darse también por una rinitis alérgica, en donde los niños están congestionados constantemente, por lo tanto la cavidad nasal está llena de mucosidades y eso no permite obviamente que el ingreso del aire. Y otro factor también es el tabique desviado. Cuando las narinas, la fosa nasal, son muy estrechitas o hay un tabique desviado que no permite entonces que el aire ingrese de forma adecuada. Mira bien. Sí. Ahí estamos, no sé si vemos la segunda diapositiva. Bien claro. Sí. Bueno, y quisimos destacar dos de los malos hábitos orales
a lo mejor menos conocidos, porque el uso del chupete, de la mamadera o de la succión digital es como lo que más se habla. Pero muchas veces tenemos degluciones atípicas, ya que en general los papás en la casa no se van a dar cuenta o no se van a percatar de ello porque muchas veces son características o signos muy leves o muy difíciles de observar, ¿ya? Lo que les comentaba, por ejemplo, con respecto a la deglución infantil, que va a estar dada principalmente por la succión, ¿cierto? Desde que el niño nace, se alimenta a través del pecho materno, succionando la leche, después, ¿cierto?, cambio con la mamadera y de a poquito el niño va a ir cambiando sus consistencias. Ahora, ¿qué es lo que sucede en la deglución adulta? Nosotros ya trabajamos, ¿cierto?, con la masticación, la trituración del alimento, lo que yo les mencionaba de posicionar el alimento en el centro de la lengua. La punta de la lengua tiene que estar en las arrugas del paladar y así es más fácil hacer la proyección del alimento hacia la faringe. ¿Qué pasa en estos casos? Los niños ponen, como está ahí en la fotito, la lengua entre medio de los dientes. Esa es una de las formas de la deglución atípica. Y hacen la fuerza empujando la lengua hacia adelante. Y obviamente que la lengua, que es un músculo muy potente, va a empezar entonces a mover los dientecitos y a generar una mala oclusión. Claro, ¿esto me genera un mal habla después en la fonética del niño? Puede traer como consecuencia justamente alteraciones a nivel de habla, o sea, los sonidos, lo que decía Silvana, la producción de sonidos, así de como fonemas. que de repente hablan así, como claro, español. Por ¿no? ejemplo. La S la interdentalizan. Claro, sí. por ejemplo. O muchas veces también como la lengua no está funcionando correctamente, no está haciendo los movimientos que tiene que hacer, se coloca hipotónica, o sea, está con una más flácida en el fondo muscularmente. Entonces, por ejemplo, los sonidos que tenemos que levantar la lengua, por ejemplo, la L, la R, ¿cierto? La lengua no tiene la suficiente fuerza para ir hacia arriba o para vibrar y se van generando alteraciones a nivel de habla. Claro, y eso lo podemos ir arreglando, ¿cierto? O por ejemplo, cuando el niño empieza a hablar así como español y como no sé por qué. No sé si lo han escuchado. Sí. Y ahora los niñitos empiezan a hacerle bullying, no sé, que he escuchado por ahí que le dicen el español. Sí, bueno, yo creo que ahí hay dos extremos, porque por una parte, claro, en el colegio los niños que hablan bien les hacen bullying, pero por otra parte hay papás que incluso lo encuentran tierno, así como que, ay, qué tierna, cómo habla, no sé qué, y en verdad no es normal y al final vamos a estar generando un daño en vez de claro, una ayuda. ahí ya cuando me doy cuenta que mi hijo empieza a hablar así, tengo que llevarlo a un fonoaudiólogo. Exacto. Sí. O sea, ya desde la deglución atípica, por eso, que también nosotros hacemos el tratamiento para corregir la deglución, junto con un odontopediatra, porque como se producen alteraciones a nivel oral, el odontopediatra también tiene que realizar algunas intervenciones para poder corregir las alteraciones. Sí. Porque como decía Silvana, por ejemplo, la lengua empieza a empujar los dientes al ir hacia adelante, entonces los dientes empiezan a protruirse, es la palabra que se empiezan a ir hacia adelante, se genera, como veíamos ahí en la imagen, una mordida abierta, o sea, esto no se produce y la mordida queda abierta. Ya. Entonces son alteraciones que hay que ir corrigiendo en conjunto con un odontopediatra. Exacto. Sí, y se genera no solo a nivel de los dientes, sino que también puede haber una malformación del paladar óseo. Entonces tiene ya una serie de consecuencias y después ya eso queda así, digamos, y es muy difícil, a lo mejor con una ortodoncia. No sé si operaciones, más bien la ortodoncia es lo que se usa. Claro. Sí, pero igual, pues te cambia toda la fascia, como toda la carita cambia. Sí. Y bueno, hay otras formas también de deglución atípica. Por ejemplo, hay gente que al tragar succiona los labios, niños sobre todo, como que tragan y el labio inferior se les va hacia adentro. O que hacen mucha fuerza con el mentón. Porque como la lengua no tiene la fuerza suficiente para enviar el bolo alimenticio hacia la faringe, entonces empiezan a compensar con otros movimientos, con el mentón, con los labios, incluso con succión de mejillas también podría ser. Entonces, si yo veo que mi hijo, por ejemplo, mientras come, está haciendo sonidos o movimientos extraños con los labios, con el mentón, ahí es importante que sea evaluado, digamos. ¿Y a qué edad me puedo percatar de esto? A partir de para ponerle atención, porque de repente digo, no, es que es muy chiquitito, todavía tiene un año, 2. No, yo creo que a partir de los 2 años.
Así como que ya el cambio de alimentación podría ser... Como para poder percatarme y si chuta, preocuparme de la situación. Claro, sí, aproximadamente a los 2 años y medio, Claro. ya. Que es cuando el niño Hay que ya poner ojo. Claro, cuando el niño ya se alimenta como adulto, digamos, Claro. en el sentido de que come, mastica, tritura y todo. Ah, ya. Claro, porque ya tenemos este cambio en las consistencias. Claro. Ya pasamos de los De los picados, picados. de los colados, ya pasamos a que es necesario que vaya masticando y... Ah, perfecto. Sí. Para poner el ojo ya. No, pero tu hija aún es muy pequeñita. Sí, no tiene un año recién. Sí. Vale, veamos la otra diapositiva. ¿Qué? Ya, acá lo otro que tenemos es la respiración bucal, que era lo que estaba comentando también Silvana, ¿cierto? En donde el modo respiratorio se encuentra alterado y que además de esta respiración que no es normal, ¿cierto? Porque el niño está respirando por la boca, se acompaña también de alteraciones a nivel de postura. Ya la cabeza, el cuello se ven alterados. Si nos fijamos en la imagen, por ejemplo, vemos que el niño tiene el cuello hacia adelante, que su espalda no está derecha. O sea, se van produciendo alteraciones a nivel muscular, a nivel postural, que se producen a través o por esta respiración bucal. Ya muchas veces también, por ejemplo, el labio superior es corto, o sea, no se produce un cierre labial normal. El labio inferior está también hipotónico, está evertido hacia afuera. La lengua está en posición descendida, empujando el labio hacia afuera. O sea, hay un conjunto de alteraciones producto de esta respiración bucal y que, como tú nos preguntabas, llevan también esta alteración a nivel de habla. Claro. Porque muscularmente no está funcionando el sistema como corresponde. Sí, claro. Y no solo eso, bueno, además de toda la alteración postural que se genera, también estos niños empiezan a tener problemas a nivel cognitivo, porque al respirar por la boca nosotros no nos oxigenamos de forma adecuada, no llega la misma cantidad de aire al cerebro, el aire no se limpia, no se humedece, o sea, se pierde todo el proceso normal y fisiológico de la respiración. Por lo tanto, son niños que en general les cuesta concentrarse más o que a veces son más somnolientos, que tienen apariencia como de niño cansado, tienen ojeras, o sea, es como todo un síndrome que va a ir acompañando, ¿cierto? Este hecho de que a lo mejor a mí no me puede llamar más la atención de que respira por la boca, pero tiene una seguidilla de consecuencias bastante importantes en la vida del niño. Les cuesta hacer actividad física porque se cansan mucho más rápido, claro. Entonces ahí hay que tener bastante ojo y ocuparse en el sentido de que si yo veo que mi hijo presenta alguna de estas características, tomar las medidas necesarias, digamos, para poder corregir este patrón. Claro. Hay que tener bastante ojo en realidad. Sí. Ahora, bueno, el hecho de que la lengua de repente uno desconoce, ¿cierto? Obviamente, o no está absolutamente consciente de, por ejemplo, la posición que tiene la lengua cuando estamos en reposo. Si yo te pregunto a ti, Lalo, por ejemplo, ¿dónde está tu lengua cuando ves televisión, o cuando estás leyendo, o cuando vas caminando? Moviéndola. ¿Sí? Dentro de la boca, Siempre. ¿en qué lugar está? ¿El reposo nunca está así tranquila? No, sí. Cuando duermo, con suerte. Ya, ¿y dónde está, por ejemplo? Dentro de la boca. ¿En qué espacio? ¿En qué lugar? No, en reposo normal, entre los dientes. ¿Qué es normal? Ajá. ¿Abajo? ¿Abajo? Abajo. Ya, eso no es normal. Eso no es ¿No normal. es normal? No. ¿Y cuál tendría que ser? Es que en realidad no me percataba en dónde está la lengua. ¿Sabes qué? Claro, Mira, porque esto sí uno me es poco pasa. consciente. Cuando estoy concentrado, estoy con la lengua así, mira. Está todo el rato así. Cuando estás concentrado. Sí, no hago otra cosa peor, pero me van a hacer bullying si lo hago. Sí, pero cuando estoy Nunca tranquila, entonces. De hecho, ayer me estaba viendo en la repetición. ¿Sí? Que estaba con la lengua ahí intranquila. Sí. ¿Sí? Y, Casi nunca la dejo quieta. ¿no? Y en el switch, por ejemplo, señor director, ¿dónde está la lengua en reposo? Señor director, ¿dónde deja su lengua en reposo? Siempre la estoy hidratando. Siempre La está hidratando.
Como los perritos que toman agua. Está bien eso. Ay, ¿pero dónde está? ¿Está abajo, en el piso Porque de supone la que debe estar en el boca? paladar. Claro. ¿Pero quién la deja en el paladar? Es que eso es lo normal. La lengua en reposo tiene que estar Adosada. Ah, sí. adosada Al paladar. al paladar duro, O sea, arribita. pegada, Pegada. al paladar. Esa es la posición en reposo. Ah, mira. Pero no es forzado, o sea, No, no, si claro. o sea, uno no se da cuenta y, Claro. y no es un esfuerzo No, jamás, el que la jamás lengua tengo- esté arriba. Que tengo memoria la he dejado así, como en reposo. No. ¿No? Claro. Generalmente siempre la estoy moviendo. Sí. Bueno, y ¿Cómo? hay que tener ojo porque a veces la lengua hace tensiones inadecuadas y puede causar, por ejemplo, algún movimiento de los dientes o de las muelas, entonces hay que tener como ojo con respecto a eso. Y es algo que en verdad nadie es consciente, como que uno le pregunta a alguien dónde está tu lengua en reposo Buena y pasa lo pregunta que... el día de hoy. lo que- ¿Dónde dejas tu lengua cuando está en reposo? Sí. Claro. Así que ya saben ya que la normalidad es que la lengua esté arriba, pegada al paladar duro. Oye, pero uno se puede dar, uno se puede dar cuenta solo porque Sí, ¿Cómo? o sea, Sí, por ejemplo, mientras estás viendo televisión o leyendo o... porque si me empiezo a pensar en eso la voy a mover a propósito, como no. O sea, la idea es como, por ejemplo, de repente darte cuenta y hacer el análisis. O no ¿Dónde estoy está tu haciendo nada, lengua? ¿dónde está mi lengua? Ahí estás. Claro, porque si estás consciente todo el rato, obviamente la vas a mover y la vas a Sí, poner pues. arriba. Claro. Mira, Sí. voy a acordar de ustedes cuando esté en reposo. Bueno, en general los niños, yéndonos al tema de nuevo, los niños que tienen respiración oral o bucal, la lengua se mantiene siempre en el piso de la boca, siempre está abajo. Entonces eso genera que los dientes y la mordida cambie. ¿Ya? Y ahí empieza todo o sea, desde los dientes hacia los pies se genera toda la malposición postural, todo el desequilibrio musculoesquelético. Así que hay que tener ojo con estos chiquititos y tratarlos, ojalá lo antes posible. Mira. Sí. Veamos la siguiente diapositiva, Siguiente. señor director. Está pensando dónde está su lengua. El switch está. Ya, ahí por ejemplo hay dos mal posicionamientos de la lengua, en donde por una parte en la imagen que está a la izquierda de la pantalla hay una mordida abierta anterior. Se dan cuenta, los dientes nunca están en contacto, y en la que está al lado derecho hay una mordida abierta lateral. ¿Pero eso puede ser genético? No, No, generalmente se produce por esto, por malos Por hábitos malos orales. hábitos. Sí, Mucho tete. mucha mamadera, exacto. el dedo. O el tubo. Es lo más ¿Y el dañino. dedo qué pasa? El El dedo es lo más dañino. más dañino que el chupete, más dañino Sí. que la mamadera. ¿Por qué se le daña el dedo? Ajá. No, lo que pasa es que, bueno, el dedo para empezar es una estructura más dura que el chupete Sí. o que la mamadera. Entonces, si el niño está constantemente con el dedo en la boca, se genera un descenso de la mandíbula, se genera una abertura a nivel del maxilar en la parte anterior, los dientes se van hacia adelante, el paladar óseo por dentro Ajá. se eleva, o sea, una malformación ósea ya, la lengua se mantiene en el piso y sobrepasa la mandíbula, entonces la verdad es que es muy Complicado. dañino, sí. Sacarle la mano entonces. Sí. Ahí. Bueno, y hay que ver por qué el niño lo hace también, porque muchas veces estos malos hábitos orales se hacen, o los niños lo hacen porque tienen alguna falta o porque tienen, qué sé yo, algún problema a nivel emocional y suplen este problema emocional con el mal hábito oral. Sí, como un tema de compensación. Entonces Puede hay ser. que Y evaluar. ya he visto dos niñitos que se chupan este dedo. Ah, ese dedo. Sí. Mi hija de repente tiende a hacer esto, con el dedo gordo. Pero tu hija es chiquitita Sí. todavía. Sí. Sí, ahí hay que tener ojo. Claro, pero en general, como dice Silvana, o sea, hay que darse cuenta. Por ejemplo, hay situaciones en donde el niño se coloca más el dedo en la boca. Claro. ¿Qué situaciones son? ¿Qué provoca que esté con el dedo en la boca? O sea, como ir tratando de ir viendo cuál es el motivo Claro. de... Claro, yo creo que mi hija cuando está aburrida nomás. Claro, por Claro, ejemplo. como entretención. Sí.
Claro, pero puede ser otros casos, por ejemplo, no sé, que hay de repente ciertas dificultades a nivel familiar que generan que el niño, como compensación... ¿Y cuándo lo notas cuando ya él lo necesita mucho, cuando tú le sacas ahí la mano y se pone a llorar? ¿O el tete? Es que tú vas a ver que el niño lo va a hacer, o sea, un determinante importante de los malos hábitos orales es la frecuencia y la fuerza con la cual el niño genera el mal hábito oral. Por ejemplo, hay niños que uno los ve y los puede escuchar cómo están succionando el dedo y succionan muy fuerte. Por lo tanto, mientras mayor fuerza muscular, obviamente que se va a generar una mayor malformación. Claro. Y también hay que ver la frecuencia, o sea, si el niño está desde que se levanta hasta que come chupándose el dedo o con el chupete, entonces obviamente que, claro, que la frecuencia también va a afectar. Mientras más tiempo a lo largo del día lo realice este mal hábito, entonces obviamente que va a tener mayores consecuencias. Ah, mira. Así que no va a preocupar tanto de mi hija. Por el momento no. No, Todavía no. Lo pide cuando está aburrida, está ahí, pero le saco la manito y como inconscientemente, pero es como nada más. Después Pero la si segunda la distraes, ya queda lista. claro, yo le paso juguete. pero si la distraes, claro, como que ella cambia el switch y Bueno, cambia de en todo actividad caso, ahora y sigue. los niños de hoy en día le encendí el televisor y como increíble, es como que te van copiando lo que uno hace. Sí. ¿Entendés? Porque igual estás con el teléfono y te miras y empiezan, te quita el teléfono. Y sabe cómo usarlo. Sabes cómo usarlo mejor que uno. Y tiene un año y empieza con su dedito. Bueno, otro día podemos hablar de eso, de que tampoco es tan bueno que los niños usen tanta Obviamente que no es tecnología. bueno. No, obviamente que no, pero trato los fines de semana de sacarla al aire libre y pasearse. Cuando se puede. Sí, pero es que igual es como imposible no hacerlo porque como ellos te ven que tú estás con la Sí, tecnología, ellos hacen lo mismo. Sí, ¿Te das cuenta? sí. O sea, hay que usar la tecnología, pero lo justo y necesario con Sí, los sí. niños. Porque Saber igual... implementarlo. Exacto. Si estamos aparte ya como vamos creciendo, la tecnología va aumentando cada vez más, se va renovando. Sí. ¿Te das cuenta? Sí. Tenemos la siguiente diapositiva, señor director. Donde decía tratamiento. Sí, estamos revisando El tratamiento. Ay. Bueno, en general cuando nosotros evaluamos un niño y percatamos que tiene deglución atípica, que tiene dislalias, porque va a decir la S de una forma distinta, a lo mejor no va a poder decir fonemas como la L, la R, la R, entonces vamos a tener que trabajar, ¿cierto?, con respecto al niño. Lo primero obviamente es, que no está en la diapositiva, pero lo primero es eliminar el mal hábito oral. O sea, Claro. si el niño usa chupete, si se chupa el dedo, si usa mamadera, etcétera, eliminarlo, erradicarlo. Y ahí, bueno, los papás obviamente, o buscar con los papás alguna estrategia para que para el niño sea lo menos traumático y lo menos difícil posible. ¿Sí? Qué sé yo, decirle ya, le vamos a llevar el chupete al viejito pascuero para que te traiga un regalo, no sé. Ah, mira. O el chupete es para bebés y tú ya eres niño, eres grande. Entonces vamos a ir a regalarle el chupete a una guagua que lo necesita más que tú. O buscar de repente Alguna estrategia ahí, Claro, como dices muchas tú. veces en los jardines hacen como la campaña de eliminar el chupete o eliminar Sí. la mamadera y hacen esto así O con como que cancioncita. viene, Sí. claro, con canciones o por ejemplo, no sé, viene un payaso y ya, y viene a recolectar las mamaderas y los chupetes. Eso es una súper buena iniciativa también que los jardines también puedan ayudar a los papás de repente porque a los papás obviamente les cuesta, sí, también es complejo. Sí, es complejo. Sí. Como quitarle la mamadera y que llore o que no quiera tomar leche. Sí. Obvio que es difícil. Sí. Oh, que no puedo verla llorar, ya está bien. Sí, pues, es Esta verdad. es la última vez, ya ven así. Claro, ¿no? Que la hace sufrir, qué sé yo. O que de repente dicen, es que si no es con la mamadera, no toma No leche. toma leche. Claro, se lo trata de dar en taza o qué sé yo, en una tacita con bombilla o la cuchara o buscando otras estrategias. Oye, Y es complicado, ¿ah? Yo por lo menos estoy en la etapa de que le saqué la mamadera de la noche. Claro, ya, Sí. sí. Pero no, todo bien. Es como la cena a las 9:30 y listo, no hay ya. más. Hasta la mañana siguiente con su mamadera. Ya. Perfecto. Sí. Sí. A veces, no sé, pues por ejemplo que el mismo niño escoja un tazón o escoja una botellita. Ahora, bueno, en el mercado hay un montón de estas botellas con bombilla o diferentes elementos. Entonces, por ejemplo, que él le escoja según, no sé, pues el dibujo animado, el superhéroe que le gusta Claro, o la hay Barbie que le unos gusta. que son bien buenos, que tú le echas agua o líquido
y no se da vuelta para nada. Solamente cuando succiona. Antiderrame. sale. Sí, antiderrame. Bastante bueno en realidad. Entonces ahí hay que ir buscando como la mejor estrategia para que este niño, para que el chiquitito, ¿cierto?, tenga un cambio con respecto a la forma en la cual va a recibir su alimento. Eso es Oye, importante. ¿cómo lo van trabajando ustedes cuando ya, bueno, dijeron que la etapa 1 es sacarle? Eliminar. Eso es lo primero, eliminar el Y mal después habitual. trabajando cuando ya le quedó el sí, ¿cómo lo van trabajando? Bueno, ahí en la presentación decía, no sé si la podemos mostrar, señor director. Ahí. Bueno, trabajamos nosotros a nivel de la motricidad orofacial. ¿Qué quiere decir esto? En general, cuando los niños tienen malos hábitos orales, se generan adaptaciones o compensaciones a nivel muscular. La lengua no tiene un tono adecuado, los labios no tienen un tono muscular adecuado, las mejillas, etc. Entonces trabajamos específicamente esa musculatura a través de ejercicios, por ejemplo. Y ahí es súper importante el trabajo conjunto que se hace con los papás. Claro. Porque en Ustedes general... van enseñando el ejercicio en, no sé, qué sé yo, la media hora que tienen con ustedes, Claro. o los 15 minutos, se lo enseñan y los padres después lo tienen que replicar en sus casas. Exacto. Todos Sí. los días, qué sé yo, media hora, Claro. hola, no sé, me imagino, no sé qué sé yo. Claro, son Tal diferentes ejercicio. ejercicios que se van realizando. ¿Sí? Como Para dice del bípedo. como dice Silvana, o sea, el apoyo de los papás en estos tratamientos es súper importante porque nosotros son media hora, 40 minutos, una vez, quizás 2 veces a la semana, pero el resto del tiempo son los papás los que tienen que Es ir como el apoyando. trabajo de la kinesiología. También. Mismo. O sea, ahí, por una parte es el trabajo que hace el terapeuta y también el trabajo que hace uno mismo como paciente o los papás en este caso que obviamente están a cargo del niño. Claro. O algún familiar, claro. Claro. Entonces ahí se van haciendo los ejercicios y a la par se va, o ya pasado un tiempo de ejercicios, cuando ya hay mejor, cuando ya la musculatura está en mejores condiciones, se pasa a trabajar el patrón deglutorio en el caso que está alterada la deglución, o bien el patrón respiratorio correcto. Generalmente van juntas. Es súper común que un niño que tenga respiración bucal Claro. tenga alteración a nivel de deglución o presente deglución Oye, atípica. ¿alguna anécdota para contar? ¿Le ha tocado trabajar con niños así? Sí, es bastante común en realidad el trabajo por estas dos alteraciones. Sí, y como lo hacemos en conjunto también con los odontopediatras, en general recibimos varios niños porque no sacan nada, por ejemplo, el ortodoncista de, no sé, ponerle frenillos al niño o de poner una plaquita o algo para mejorar la forma del paladar o de los dientes si el niño sigue con el patrón muscular inadecuado, porque en general el músculo o el órgano blando en este caso le va a ganar a lo que es más duro. ¿Sí? Entonces, la fuerza que ejerce la lengua, por ejemplo, la fuerza que pueden ejercer los labios es tan potente que finalmente termina modificando toda la estructura dental y maxilar y también de la mandíbula. Entonces, no saco nada de, por ejemplo, ponerle frenillos a mi hijo. Claro, sí, al final va a Sí, ser- la lengua va a estar todo el tiempo ahí entre medio de los dientes. Claro. O el labio va a estar entre medio de los dientes. Entonces, eso es algo que hay que modificar. Y un trabajo de ustedes. Los fonoaudiólogos tienen que ahí Exacto. apoyar y enseñarle a los papitos cómo trabajarlo con los niños. Sí, y bueno, en el caso de los chiquititos que tienen respiración oral, dependiendo de la gravedad de esta alteración, va a haber también un trabajo, por ejemplo, en conjunto con el kinesiólogo, cuando las alteraciones posturales son muy severas, a nivel, por ejemplo, de las escápulas, de la columna, de rodillas, de pies, etcétera. Entonces ahí ya se necesita también un trabajo en conjunto con kinesiólogo. Exacto. Ah, mira. Así que ¿Están ahí? ¿Tenemos Es otra importante. diapositiva? esa era la última Esa era la de última, tratamiento, ¿no? sí. Sí. Y para ir concluyendo más o menos del tema, recomendaciones. Recomendaciones, lo que decíamos, por ejemplo, si los papás se dan cuenta que el niño duerme en la noche con la boquita abierta, si ronca, o lo que decía Silvana, si tiene este aspecto de repente cansado, pese a que duerme 8 o 9 horas diarias, recomendable ir al otorrino, que se realice una revisión para ver si es que hay algo que esté alterando las vías respiratorias, si está con esta, especialmente ahora en primavera, el tema de las alergias, Exacto. que se incrementan, ¿cierto?
Y ahí ver qué pasa con el otorrino y ver también si es que se deriva o también en paralelo consultar con un fonoaudiólogo para evaluar este Claro. aspecto. En el caso, por ejemplo, de que yo veo que mi hijo tiene un mal rendimiento escolar o claro. que la profesora, o preguntarle, hablar con el profesor y preguntarle si su hijo está atento en clase, si en general pone atención o si de repente le cuesta, y ver si es que en alguno de los casos pudiese ser eso entonces lo que esté generando la alteración de la atención o a nivel cognitivo del niño. Oye, qué bien. Les recuerdo a ustedes y a ustedes en sus casas también que esta sección lo pueden ver en nuestro Facebook, que la repetimos en las tardes. Sí. La subimos en www.facebook.com/Motivado Valdivia. Yo la veo porque me gusta ver las chiquillas. Sí, no, y aparte que lo explican súper bien. Y cualquier consulta que ustedes quieran hacer, porque vienen todos los días martes, nos pueden escribir también ahí en el Facebook Sí. Motivado Valdivia. Y si alguno quiere hacerlo particular, quiere hacer alguna pregunta, ¿dónde lo pueden hacer? ¿A su correo? No, Cuando no están viajando, ¿dónde están? cuando no está... Cuando estamos aquí en Valdivia. Acá en Valdivia. De lunes a viernes. Bueno, cualquier consulta puede ser a través de la página de Atención Fonoaudiológica Valdivia, o si directamente ya con los datos o con las cosas que hemos conversado acá en el matinal han visto que hoy mi hijo parece que sí tiene esta respiración bucal, o yo veo que cuando come hace movimientos extraños con Exacto. los labios, etcétera, entonces puede ir y tomar horita con nosotras en el Centro de Salud de la Universidad de San Sebastián. Así que ahí directamente ya para que lo evaluemos y Exacto, obviamente y lo si tiene tratemos. alguna pregunta o algo que acotar para la próxima Sí. semana, no escriban. Algún tema, algunas consultas. Oye, no sé, chiquilla, ¿sabes qué? Me pasa esto, mi hijo todavía está con el tete, ¿qué puedo hacer? Que sí. Claro, ¿Ves? sí, A través de sí. nuestras redes sociales, en Twitter también @Motivado Valdivia, ahí estamos. Y en la señal online en www.primitivos.cl. Chiquillas, se nos viene la fiesta de la cerveza y nosotros vamos a estar regalando el día de hoy, señor director, ¿o no? O las inscripciones. Sí, el jueves. El jueves comienza. ¿Cómo hay que concursar? Tienes Tienen que que. escribir, vamos a regalar 4 entradas. Ah, ¿podemos Ya. concursar nosotras igual? Sí, pues, vamos Ay. los 4 ahí. Ya. ¿Puede ser? Ya. Tienes que estar atenta, no puedo. Tienes que estar atenta ahí en nuestro Facebook. Ya, Ya, para vamos a concursar. Súper. Exacto, porque va a estar buenísimo. Quiero darle las gracias, un aplauso a ustedes por estar acá. Gracias. Y antes de irnos, Claro, te quería pedir quiero un favor. mandar un saludo, pero bien grande, a Fabiola de la Alianza Vampiros del Windsor School, que está en cuarto medio y que mañana está de cumpleaños. Mañana está de cumpleaños, así que un saludo a mi hermana. tu hermana? Fabiola. Mira, Sí, Fabiola, por adelantado. un besito para ti, que les vaya excelente en la semana aniversario de Vampiro. Ojalá que gane Sí. la Alianza Vampiro Sí. entonces. Alianza gane. Vampiro, te apoyamos acá en Motivado. Que nos inviten a la Gracias. fiesta después. Ya, ¿A la yo le voy fiesta? ahí va a ver. ¿Sí? Sí. Y nosotros vamos a una pequeña tanda comercial y ya volvemos con más Motivado. Chao, gracias.